hermanas, qué bueno es encontrarnos esta noche para estudiar la palabra del Señor, hermanos. Nos sentimos muy felices al saber que el Señor ha sido bueno. Esta semana nos ha regalado la vida y por eso estamos aquí, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Dinora, la esposa de nuestro hermano Denis, que ya está de regreso con nosotros. Ella perdió su niño, el Señor así lo quiso, ¿verdad? El Señor en su voluntad se lo quiso llevar y yo sé que la hermana, el Señor le ha dado fuerzas para superar esta situación y nos sentimos contentos al tenerla aquí de regreso porque le habíamos extrañado. Dios le bendiga, hermana Dinora. Le damos la bienvenida, hermano, a todos, a todas las hermanas. Les damos la bienvenida. Esta mañana estuvimos en la conferencia de matrimonio, la mayoría no vinieron. Significa que están bien, significa que no tienen necesidad. Esperamos que así sea, hermanos. Pero los que venimos nos gozamos. Vamos a continuar, hermanos, el estudio con respecto al tema que hemos abordado. El tema general es la doctrina de la Trinidad. Y ya hemos presentado dos, hermanos, partes de lo que es esta enseñanza y la hemos transmitido a través de la radio y mucha gente está siendo designorada, mucha gente está con deseos de seguir escuchando la enseñanza de la palabra del Señor. Hoy vamos a leer bastante y hay nombres difíciles de mencionar. Tratemos de concentrarnos, hermanos, de hacer anotas y si no logra a comprender todo, pues le recomiendo que compre las enseñanzas para que las pueda digerir más fácilmente, porque siempre se le quedan cosas a uno y es bien difícil poder digerir toda la enseñanza en el mismo día. Pero ¿cuántos han entendido lo que estamos hablando, hermano? Hemos predicado ya sobre que el sabelianismo no es una doctrina apostólica. ¿En qué creían los apóstoles y los padres apostólicos? Y hoy vamos a hablar sobre los primeros orígenes del sabelianismo. Los primeros orígenes del sabelianismo, porque ya les dije que Sabelio apareció más bien a finales del siglo II, comenzando el siglo III, y Sabelio fue uno de los que propagó en gran escala esta teoría, esta enseñanza, esta herejía del solo Jesús, y tuvo, hermanos, bastante aceptación, porque Sabelio fue uno de los que elaboró con muchos detalles esta herejía. Pero antes de Sabelio hubieron otros que comenzaban, hermanos, a elaborar cosas que iban en contra de la Trinidad del Señor. Entonces vamos a hablar de esos antecesores de Sabelio. ¿De dónde se agarró Sabelio? ¿Quiénes fueron los tutores, los maestros que le enseñaron a Sabelio? Y eso es lo que vamos a hablar ahora, los primeros orígenes del sabelianismo. Y vamos a leer en Apocalipsis, solamente como una base, capítulo 3, versículo 11. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11. El último libro, hermanos y hermanas, de las Sagradas Escrituras. Lo tienen, hermanos. Y las hermanas, leemos la palabra de la manera siguiente. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11.
he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo repetimos de nuevo. He aquí, yo vengo pronto. Y esta es la parte importante. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que vamos a retener lo que tenemos. Vamos a retener las doctrinas. Por eso estamos haciendo este estudio, porque queremos preservar la doctrina de la Trinidad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar la Biblia, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, de los cielos, de los cielos, en esta noche, Señor, te damos gracias porque nos concedes la profunda oportunidad de presentar, Señor, la palabra, la base, Señor, de lo que es la falsa herejía, Señor, y la base, oh Dios, donde siempre se ha sentado la enseñanza de la doctrina de la Trinidad. Alumbra los sentidos de los hombres y de las mujeres. Alumbra, Señor, el camino, la vida. Abre nuestro espíritu para que podamos entender la revelación de tu palabra, oh Dios, porque necesitamos que nos enseñes en tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Padre, y amén. La iglesia dice amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Hoy, hermanos, en esta tercera parte, con respecto al estudio de la doctrina de la Trinidad, vamos a abordar, hermanos, diría yo, hermanos, el tema, los primeros orígenes del sabelianismo. Los primeros orígenes del sabelianismo es lo que hoy estaremos mirando a la luz de este estudio. Para hacer, hermanos, una recopilación de lo que ya hemos hablado en los últimos estudios y principalmente en la última enseñanza, hablamos, hermanos, y estuvimos estudiando con respecto a los padres apostólicos. Y dijimos, hermanos, que la era de los padres apostólicos data del año 70 después de Cristo hasta el año 150 después de Cristo. Y estuvimos diciendo, hermanos, que esos padres apostólicos llegaron a ser amigos de los apóstoles, y que no solamente llegaron a ser amigos de los apóstoles, sino que, hermanos, también escribieron cartas, escritos, manuscritos, y en todos esos manuscritos que datan del año 70 al 150 después de Cristo, en ninguno de esos escritos se encuentra la doctrina del sabelianismo, ni tampoco se encuentra que la iglesia haya hablado sobre el bautismo de Jesús, porque en los primeros 150 y diría yo los primeros 200 años de vida de la iglesia no habían aparecido semejantes errores. Esos errores aparecieron a finales del siglo segundo. Por eso, hermanos, hoy vamos a arrancar partiendo de el fin del segundo siglo de, hermanos, la era de la iglesia después de Cristo. Vamos a partir de ahí, porque Sabelio, hermanos, vivió en lo que fue el siglo tercero. Pero, como les mencionaba, hermanos, en la introducción, que Sabelio, hermano, fue uno de los que más propagó la herejía del sabelianismo, que de hecho, hermanos, no se llamaba la doctrina o la enseñanza del sabelianismo, sino que comúnmente se conoce como el modalismo.
y que posteriormente tomó el nombre de sabelianismo por ser Sabelio el propagador, el que más había, hermanos, propagado esa enseñanza. Es decir que, hermanos, Sabelio ya, hermanos, elaboró el concepto de el solo Jesús, porque ya habían habido antecesores de él que habían tratado de, con sus discursos heréticos, hablar, hermanos, sobre esa enseñanza del solo Jesús, pero lamentablemente, hermanos, y gracias al Señor, no lograron, hermanos, a finales del siglo segundo, el que contaminar todo lo que era el mundo de ese entonces, porque hubieron hombres que pararon esas falsas enseñanzas. Sin embargo, aunque la iglesia hizo esfuerzos mayores, la iglesia siempre trabajó por defender la doctrina de la Trinidad y siempre, hermanos, refutaron, eliminaron semejantes herejías. No murieron del todo esas herejías, sino que quedaron ahí como una plataforma para que Sabelio las tomara y elaborara, hermanos, esta herejía del sabelianismo, y que fue él después, hermanos, el que la propagó. Pero hoy, hermanos, no vamos a hablar del tema de Sabelio, ni la doctrina del sabelianismo, sino que vamos a hablar los primeros orígenes, lo que sucedió antes de Sabelio. ¿De dónde Sabelio sacó esas enseñanzas? ¿De dónde se agarró? ¿Quiénes fueron los antecesores de él que comenzaron con esta falsa, hermanos, enseñanza? Ya, hermanos, les dije que estamos ubicados al fin del segundo siglo. Al fin del segundo siglo, hermanos, la iglesia extraordinariamente se había expandido por todo lo que era el mundo en ese entonces. La iglesia se había diseminado, hermanos, en todas las regiones. La iglesia había logrado gran expansión a pesar de las feroces persecuciones romanas. A pesar, hermanos, que la iglesia en los primeros 200 años había sido perseguida, la iglesia había logrado una victoria en la fe. No solamente había sobrevivido, hermanos, a la persecución, sino que ahora los cristianos estaban extendidos, hermanos, en las diferentes regiones de ese mundo, en ese entonces, hermanos. Amén. Pero en ese, hermanos, momento, a finales del siglo segundo, había habido una victoria, hermanos. La iglesia había sobrevivido, y eso era una victoria para la fe de muchos que habían muerto, hermanos, por mantener sus convicciones, porque esa era, hermano, de los primeros 150 años de la iglesia, fue donde se levantaron los peores emperadores persiguiendo a la iglesia, matando a los creyentes, echándolos a los circos romanos, en las hogueras. La iglesia, hermanos, a pesar de toda esa persecución, de todo lo que el diablo hizo para tratar de hacer morir la iglesia sobrevivió. La iglesia, hermanos, no solamente sobrevivió, sino que se siguió multiplicando y expandiendo. Y esa era una victoria, porque muchos habían, hermanos, ofrendado su vida por mantener las convicciones de la palabra del Señor. Ahora la iglesia estaba extendida en todo lo que era el mundo en ese entonces. Pero esta expansión del cristianismo trajo nuevos problemas, trajo nuevos peligros. ¿Y saben cuáles eran los peligros que ahora estaba enfrentando la iglesia a finales del siglo segundo? Los peligros de la herejía. Y claro, hermanos, cuando brotó la herejía, que esos eran los nuevos problemas, los nuevos peligros que la iglesia ahora iba a enfrentar, la iglesia rápido identificó esas herejías. Y los hermanos, los cabezas, los hombres de Dios se vieron obligados hermanos, a armonizar las sagradas escrituras y a interpretarlas correctamente para prevenir cualquier interpretación errónea. Y ahí es donde, hermanos, se levantan los que ya voy a comenzar a mencionar como herejía, como, hermanos, como un fuego para dañar la iglesia, como un cáncer. Pero, hermanos,
ahí fue donde la iglesia identificó la herejía. Y hermanos y hombres de Dios armonizaron lo que es la palabra de Dios y le dieron una correcta interpretación para refutar a aquellos que se estaban levantando, y así continuar hermanos, preservando las sagradas escrituras, hermanos. Amén. Así es que, hermanos, el primer paso que se dio a la desviación, a la desviación, lo constituyó el monarquianismo. Esa fue la primera herejía que se levantó. Ya les dije que estamos a finales del siglo segundo. La iglesia está extendida, la iglesia ha crecido, la iglesia ha brotado, pero ahora está brotando la herejía. Y los primeros que comenzaron a desviarse, los primeros que comenzaron a elaborar falsas enseñanzas, fueron quienes, les dije, hermano, a ver si se memorizan ese nombre: el monarquianismo. A finales del siglo segundo nació la herejía conocida como el monarquianismo, y este nombre se lo puso Tertuliano. Ese nombre de Tertuliano, memorícenselo, porque ese es uno de los grandes hombres defensores de la doctrina de la Trinidad, hermanos. Porque estos monarquianismos fueron los primeros que se desviaron, los primeros que brotaron como herejía. Pero ahí fue donde los hombres de Dios armonizaron las sagradas escrituras, comenzaron a debatir teológicamente para prevenir cualquier errónea interpretación de las sagradas escrituras. Entonces, esta herejía brota, hermanos, ¿cuándo les dije? A finales del siglo segundo. ¿Cómo se conocía esta herejía, o cómo se conoce, hermano? Como el monarquianismo, que fue un nombre impuesto por Tertuliano. La intención del monarquianismo era en el principio buena, porque su propósito era defender la unicidad de Dios, pero la argumentación que usó era del todo errónea. Claro, hermanos, en esos finales del siglo segundo se comenzaron a levantar muchas herejías. Una de ellas es la que decía que habían dos dioses, que el Padre era un Dios y el Hijo era otro Dios. Entonces, ante esa herejía se levantaron los monarquianos, a lo que se le llamó el monarquianismo, y la intención de ellos era buena. La intención de los monarquianismos era el defender la unicidad de Dios, pero los conceptos que usaron, la teología que usaron era errónea, y en lugar, hermanos, de defender la unicidad de Dios, lo que hicieron fue procrear otra herejía, hermanos, que ya lo vamos a ir notando. Oiga, porque habían algunos que habían comenzado a llamar a Cristo el segundo Dios, poniendo en peligro el monoteísmo cristiano. A finales del siglo segundo se levantaron unos diciendo que Jesucristo era un Dios y que el Padre era otro Dios. Entonces, ante esa herejía se levantan los monarquianos, o lo que se conoce como el monarquianismo, con la intención de defender el monoteísmo. ¿Recuerdan ustedes que les dije que era el monoteísmo? La creencia en un solo Dios, porque se estaban levantando unos que decían que Cristo era un Dios y el Padre otro Dios. Y entonces, ante esa herejía se levantan estos monarquianismos para defender el monoteísmo y la unicidad de Dios, pero lo que usaron, los conceptos que usaron, los argumentos que usaron eran erróneos, y en lugar de defender el monoteísmo y la unicidad de Dios, hermanos, lo que hicieron fue hacer otra herejía, hermanos. Por eso hay que tener cuidado, porque con muchas buenas intenciones alguien se puede levantar para defender la palabra, pero si los argumentos que se utilizan van fuera de la palabra de Dios, en lugar de defender la palabra, la puede, hermanos, la puede el que adulterar. Por eso nosotros hay que tener oídos y entendimiento a lo que escuchamos en nuestra era aún, hermanos, amén. La teología de ellos, oiga lo que enseñaban. La teología o enseñanza del monarquianismo era que afirmaba que Cristo era verdaderamente Dios el Padre. Aquí se comenzaron a desubicar ellos, porque ellos comenzaron a afirmar que Cristo era verdaderamente Dios el Padre, y de esa manera
conservaban el principio del monoteísmo, estos no entendían la diferenciación de personas en Dios. Comenzaron a decir que, hermanos, Cristo era el Padre. Y ahí fue cuando se comenzaron a perder, hermanos. En lugar de defender la unicidad de Dios, lo que hicieron fue, hermanos, perderse. Y ahí se fue procreando una herejía que llegó a las manos de Sabelio. Y Sabelio esa herejía la hizo, hermanos, la elaboró con mayor sutileza y hermanos, la regó por todas aquellas regiones. Por eso estamos hablando los orígenes. Mire cómo comenzó todo. Comenzó con buenas intenciones el monarquianismo. La intención del monarquianismo no era, hermanos, hacer una herejía. La intención del monarquianismo era defender la unicidad de Dios, pero los argumentos que utilizaron eran erróneos. Dicen amén, hermanos. Esta herejía enseñaba que en Dios no hay más que una persona. Ahí se perdieron. Ellos decían que en Dios no hay sino solamente una persona. Y ustedes saben a través de la palabra que eso no es cierto, porque en Dios hay tres personas diferentes que componen un solo Dios. Pero ellos, en el afán de defender la unicidad de Dios, decían que en Dios solamente hay una persona y que Cristo era el Padre mismo. Ahí se comenzaron a corromper estos. Con estos errores se fue estableciendo un expediente de confusión de personalidades que sería posteriormente reelaborado para la formación del sabelianismo. ¿Qué es lo que hicieron ellos con esa creencia? Establecer un expediente para que cayera en manos de Sabelio. Y Sabelio, sí, hermano, ese sí trastornó más lo que estos habían comenzado. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cómo inició esta herejía del solo Jesús? Con buenas intenciones, queriendo defender a Dios, pero de ahí se desubicaron, no entendían la diferenciación de las tres personas en Dios. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, amén. El monarquianismo fue declarado, denunciado y refutado por destacados dirigentes cristianos. Ahora vamos a ver quiénes se pararon ante estos monarquianismos, porque como les repito, iniciaron con buenas intenciones, pero cuando ya se desubicaron, cuando comenzaron a decir un montón de tonteras, de confusiones, cuando comenzaron a decir que Cristo era el Padre y que en Dios solamente había una persona, entonces los hombres de Dios que, hermanos, argumentaban sobre la Trinidad, se pararon para defender hermanos, la palabra del Señor contra estos, amén. Y por eso el monarquianismo fue declarado, denunciado, refutado por destacados dirigentes cristianos como Hipólito. Demos un aplauso al Señor por Hipólito. Dígalo, hermano, Hipólito. No le vaya a poner a un hijo así. Claro, uno de los defensores de la fe, hermanos. ¿Cómo se llamaba este? Les dije, hermanos, que defendió, refutó y atacó al monarquianismo. Hipólito, Tertuliano y principalmente Novaciano. Son tres, quiero que se los metan de memoria. ¿Quiénes fueron los que refutaron, defendieron, denunciaron a los monarquianismos? ¿Quiénes les dije que fueron, hermanos? Hipólito, Tertuliano y principalmente Novaciano, con su tratado completamente ortodoxo de la Trinidad. Ya habían hombres que defendían la Trinidad de los errores. Ya habían hombres que defendían la Trinidad de los errores, hermano. ¿Quién fue el primero? Les dije, Hipólito. El segundo, Tertuliano. Y el tercero, Novaciano, que había hecho un tratado ortodoxo de la Trinidad. Novaciano había hecho un tratado ortodoxo, había formado una teología, un argumento que defendía la Trinidad. Gloria a Dios por esos hombres, hermanos, que hermanos, aunque no los conocemos, fueron hombres que metieron las manos en el fuego para pararse contra la herejía del diablo, hermanos, amén. Dicen gloria a Dios. Oiga, pero mire, escúcheme. Sin embargo, el monarquianismo no murió, sino que adquirió nuevas modalidades que lo sucedieron. Una de esas modalidades fue el monarquianismo
dinamista, aunque fue refutado el monarquianismo por Hipólito, Tertuliano y Novaciano, pero no murieron. No murieron del todo, hermanos. Es como la Escobilla. No sé si recuerdan ustedes ese monte allá en El Salvador, en nuestros países, en que les eche gramozón. Siempre queda la raíz, aparentemente en el verano como que se muere, pero cuando ya comienzan las primeras tormentas, comienza a retoñarlo, ¿es cierto, hermanos? Y estos hombres se pararon, refutaron, defendieron, pero no murieron, sino que posteriormente tomaron nuevas modalidades, nuevos nombres, y dejó de ser monarquianismo para pasar a ser el monarquianismo dinamista. Mire cómo iba tomando modalidades. Lo que comenzó con un principio bueno, lo que comenzó con un deseo de defender la unicidad de Dios, ahora se había hecho y se había fomentado en una herejía del diablo, que más adelante la agarró Sabelio. Todavía no había caído en manos de Sabelio, porque Sabelio tenía una cabezota inteligente para las cosas del diablo, hermano. Porque así como hay hombres de Dios usados por Dios, así hay diablos, hombres usados por el diablo también, que si se les da lugar, hermanos, se meten como herejes. Y este Sabelio, hermano, era un hombre con mucha sabiduría diabólica, pero también fue refutado. Amén. Entonces tomó la nueva modalidad del monarquianismo dinamista. ¿Cómo se llamaba ya después, hermano? Monarquianismo dinamista. Y estos sostenían que Cristo es tan solo un hombre. Oiga lo que ellos creían ahora. De lo que al principio comenzó como un buen deseo y un buen principio de defender la unicidad de Dios, ahora el monarquianismo dinamista sostenía que Cristo era tan solamente un hombre, aunque nacido sobrenaturalmente de la Virgen María, que este hombre había recibido en el bautismo un particular poder divino. Oiga lo que decían ellos, el monarquianismo dinamista. Ellos decían que Cristo, al nacer en la Virgen María, era un hombre común. Y más adelante lo vamos a ver, que ellos decían que Jesús, desde su nacimiento hasta el bautismo, fue un hombre común y que llegó a ser Dios hasta cuando fue bautizado. Mire la herejía. Los monarquianismos o el monarquianismo dinamista creía que Jesús nació de la Virgen María por sobremanera extraordinaria del Espíritu Santo, que había sido un hombre bueno, que había vivido entre los hombres, pero que al recibir el bautismo, al ser bautizado, recibió un poder divino. Imagínense, hermano, qué tontera. Ellos decían que Cristo no era 100% Dios, sino hasta que fue bautizado. Y nosotros sabemos que es mentira eso, porque Cristo desde su nacimiento fue 100% Dios y 100% hombre. Dicen amén, hermanos. Oiga lo que le quiero explicar. Lo que había sido la doctrina básica del monarquianismo, lo que al principio les estuve explicando de la doctrina básica del monarquianismo, fue recogida por Teodoto, llamado el Curtidor, quien la formuló y la llevó a la iglesia de Roma alrededor del año 190 después de Cristo. Lo que había sido el monarquianismo con buenas intenciones, ahora lo recopila, lo recoge, cae en las manos de Teodoto. Dígalo, Teodoto, hijo del diablo, si no se repitió, Teodoto. Lo que había sido el monarquianismo, Teodoto lo recoge y ahora le pone el nombre como monarquianismo dinamista. Ya vamos a ver por qué. Y dice que llevó esa doctrina, la formuló, la llevó a la iglesia de Roma en el año 190 después de Cristo. Pero Hipólito hace una exposición breve pero completa de los elementos básicos de la enseñanza de Teodoto. Hipólito, que es uno de los defensores, hace, hermanos, un argumento para exponer lo que ellos creían, los monarquianistas o el monarquianismo dinamista. Oiga lo que creían, póngame atención.
mantenía en parte las doctrinas comúnmente enseñadas por la verdadera iglesia. Creían que Dios había hecho el universo, la tierra y el hombre. Tenían parte de verdad, porque ese es el problema. No hay herejía que confunda más cuando mezcla verdad con mentira. La herejía nunca va a venir toda solo con mentira. La herejía viene mezclada con verdad y mentira, y por eso es que engaña. Pero, oiga, sin embargo, creían que Cristo llegó a existir de la manera siguiente. Oiga cómo ellos interpretaban. Decían que Jesús es en verdad un hombre nacido de una virgen, según el consejo del Padre, que vivió en común con todos los hombres y fue desde el nacimiento el más piadoso de ellos, y que luego en el bautismo en el Jordán, el Cristo de lo alto descendió en forma de paloma, entró en él, por lo cual no ejerció poderes milagrosos antes de que el Espíritu, al que llama el Cristo, habiendo descendido, se manifestara en él. Decían que algunos opinaban también que no había llegado a ser Dios hasta que descendió el Espíritu sobre él. Otros decían que hasta después de la resurrección de los muertos. Mire qué chanfaina, mire qué enredo creían. ¿Le entienden ustedes, hermanos? ¿Le entienden? Lo que creía este Teodoto, que es uno de los que fomentó la enseñanza del monarquianismo, hermano, dinamista. Se lo voy a repetir, pero póngame atención, hermano, no se duerma. Creía que Jesús había nacido en María, había sido por medio de la Virgen María, había sido un hombre bueno, pero en el bautismo el Cristo había descendido sobre él como paloma, y que no había llegado a ser Dios hasta que recibió el Cristo que descendió sobre él como paloma. Imagínense, hermano. Y que por eso no habían habido milagros. Y él no hizo milagros antes del bautismo, porque antes del bautismo simplemente era un hombre bueno que vivió como los demás hombres. Pero después del bautismo, cuando recibió el Espíritu sobre él, ahí había descendido el Padre a morar en Jesús. Mire qué tontera, hermano. Qué, hermano, qué enredo. Y otros decían que todavía Jesús no había llegado a ser Dios hasta que resucitó de los muertos, cuando la Biblia habla todo lo contrario. Nosotros enfáticamente creemos que Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, es el Dios de la iglesia. Cristo es el Señor, Él es el Salvador, hermanos, amén. Cristo enviado por el Padre, Cristo enviado por el Padre. Dicen amén, hermanos. Como podemos notar, el monarquianismo dinamista sostenía que la divinidad de Cristo consistía tan solo en un poder impersonal proveniente del Padre. Ellos decían que Cristo poseía divinidad, pero ese poder que estaba en Cristo no era de él, sino que venía del Padre. ¿Qué da a entender eso? Que ellos decían que Cristo es el mismo Padre. Mire qué enredo, hermano, cuando la Biblia señala que el Padre es uno y el Hijo es otro, hermanos, amén. De ahí el nombre dinamista, del griego dinamitis, poder. Por eso le llamaban el monarquianismo dinamita. ¿Cómo le dije, hermano? Dinamita. El monarquianismo dinamista. ¿Por qué le llamaban monarquianismo dinamista? Porque ellos decían que Jesús en el bautismo había recibido un poder de lo alto. Qué tontera y qué engaño, hermano. Es decir, atribuían la divinidad de Cristo a un poder que en ningún sentido era personal, sino proveniente del Padre. Y oiga lo que hacían: separaron la naturaleza divina de la humana en Jesús. Lo divino para ellos era el Padre y lo humano Jesús. Por eso es que decían que Cristo no había llegado a ser Dios hasta el momento de su bautismo en agua o hasta la resurrección de entre los muertos. ¿No es eso lo que hoy los monarquianismos modernos creen, los abelianismos modernos creen?
Ellos, hermanos, separan la naturaleza. Ellos dicen que Cristo, Jesús, el Hijo, es pero la carne, y lo divino es el Padre. Mire qué locura, hermanos. ¿Se han fijado? Cuando uno les pregunta y le dice por qué Cristo oraba o Jesús oraba con el Padre, y ellos qué dicen, hermano, ¿han escuchado ustedes? Ellos dicen que lo humano hablaba con lo divino, y eso era lo que creía ¿cómo le dije que llamaba? Teodoto. Hasta el nombre es difícil de mencionar de este diablo. Eso era lo que creía Teodoto. Separaba la naturaleza, decía que lo humano era Cristo y lo divino era el Padre. Y esa es una aberración, porque el Padre es uno, el Hijo es otro, hermano. No podemos confundir lo que la palabra del Señor revela. Dicen, gloria a Dios, hermano. Amén. Entonces dividían, hermanos, separaban las naturalezas. ¿Cómo les dije que entendían? Repítanmelo a ver si se les quedó. Si no, se lo voy a repetir, pero pónganme atención, hermanos. Separaron la naturaleza divina de la humana en Jesús. Lo divino para ellos era el Padre y lo humano Jesús. Por eso es que decían que Cristo no había llegado a ser Dios hasta el momento de su bautismo en agua o hasta la resurrección de entre los muertos. Ellos decían que lo divino era el Padre y lo humano era Jesús. Qué locuras, hermanos. Y ahí usted mira que poco a poco, paulatinamente, se vienen asentando las bases, los argumentos, los elementos, todas esas locuras, todos esos argumentos venían poco a poco siendo elaborados, que, hermanos, llegaron a ser más tarde el material que usó Sabelio para fomentar el sabelianismo. Amén. Pero también el monarquianismo dinamista fue repudiado y rechazado por la iglesia. No lo aceptó la iglesia. Teodoto, dígalo, Teodoto hizo esfuerzos por fundar una iglesia aparte. Cuando fue rechazado, quiso fundar una iglesia, Teodoto, hermano. Pero al no encontrar seguidores que apoyaran sus enseñanzas, desapareció sin causar mayores males. Bye bye, Teodoto. Nadie lo quiso seguir porque sabían que estaba atarantado, hermano. ¿Quién va a seguir esos atarantados, hermanos, con locuras que ellos mismos se enredan? Cuando la palabra del Señor es clara, que hay un Dios que existe en tres personas diferentes, hermano. Amén. Pero cuando nadie le apoyó, se desapareció. Pero más tarde volvió a reaparecer el monarquianismo dinamista. Esta vez bajo la dirección de otro llamado Teodoto, pero ya no era el curtidor, sino el cambista. ¿Se dan cuenta? Teodoto el cambista retomó las enseñanzas de Teodoto el curtidor y argumentó que tales doctrinas eran la doctrina de los apóstoles, y quiso formar una congregación en torno de sí. Sin embargo, su intento también fracasó. Este otro Teodoto el cambista retomó las enseñanzas de Teodoto el curtidor y comenzó a decir que esas eran las enseñanzas de los apóstoles. ¿No es cierto que así dicen esos que están en la radio? Estas son las enseñanzas apostólicas. Pero también, al no encontrar adeptos, seguidores, él también fracasó y no pudo fundar ninguna iglesia, porque lo que no es de Dios no prevalece, solo lo que es del Señor prevalece, hermanos. Amén. Dicen gloria a Dios, hermanos. Ya vamos terminando. No obstante, el monarquianismo dinamista había ya aportado otro elemento más para la elaboración de la doctrina sabeliana, y este concepto de la dualidad de naturalezas en Cristo, una extraña diferenciación entre el Jesús humano y el Cristo divino, fue retomada posteriormente por Praxeas, otro hermano que vino a confundir más. ¿Se recuerda quiénes fueron los primeros, hermanos? Primero comenzaron los monarquianismos, después Teodoto, el curtidor y el cambista. Amén, hermanos. Con el monarquianismo dinamista. Amén. Y ya estos habían elaborado un argumento que posteriormente iba a ser retomado por Sabelio. Pero antes de Sabelio todavía hubo otro hermano
que se llamaba Práxeas. Diga, Práxeas. Y este Práxeas, mire cómo le puso a su teoría: el monarquianismo patripaciano. Les dije que iba a ser difícil mencionar esto, hermano. ¿Cuál era la enseñanza, hermanos, de Práxeas? El monarquianismo patripaciano. Y oiga lo que ellos creían, o lo que este Práxeas creía. Estos negaban toda la diferenciación de personalidades entre el Hijo y el Padre, pero dando más énfasis a la persona del Hijo. También ellos negaban la diferenciación de personas. Ellos decían que no existía diferenciación de personas en Dios, pero este Práxeas le daba mayor énfasis al Hijo. El monarquianismo patripaciano fue enseñado principalmente por Práxeas y por Noeto, y por ser esta herejía más cercana al sabelianismo, la examinaremos con más detenida detención. Esta es la herejía más cercana a Sabelio, la herejía que les dije, hermano, del monarquianismo patripaciano. Dígalo, monarquianismo patripaciano, que fue elaborada por, ¿quién les dije? Por Práxeas y Noeto. Oiga lo que fue Práxeas. Práxeas fue un mártir del Asia Menor. Durante el apogeo de su ministerio se trasladó a Roma y logró un dominio notable este Práxeas. Desde Roma su doctrina se extendió por el norte de África, donde halló relativa aceptación. Hubo gente que siguió a Práxeas. Hubo gente que creyó en la enseñanza y en la herejía de Práxeas. Práxeas, oiga lo que enseñaba. Enseñaba que el Padre fue el que nació. Mire, hermano, póngame atención, que ya voy terminando. ¿Se están durmiendo o no, hermano? Práxeas enseñaba que el Padre nació, sufrió. Jesucristo es anunciado como el Padre nacido, sufriente. Dios mismo, el Señor omnipotente. Mire lo que enseñaba Práxeas. Práxeas enseñaba que el Padre fue el que vino a nacer, el que murió, el que fue crucificado y el que resucitó. Mire qué locura, hermano, cuando la Biblia revela claramente que el que vino y murió y resucitó por nosotros es el Señor Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra. Puesto que Práxeas declaraba que el Padre y el Hijo son la misma persona, lo mismo que enseñan los sabelianos, los de la iglesia apostólica en la fe en Jesús, y lo que enseña la iglesia pentecostal unida. Eso es lo mismo que enseña que el Padre y el Hijo son la misma persona. A su monarquianismo se le llamó patripaciano. Oiga, ¿por qué le pusieron patripaciano? Práxeas le llamó a esta enseñanza monarquianismo patripaciano, de latín pater, padre, porque según su concepción, siendo Jesús el Padre, este había sufrido por esto. Y por eso Tertuliano declaró que Práxeas había hecho volar al Espíritu Santo y crucificado al Padre. Mire lo que le respondió Práxeas, lo que le respondió Tertuliano a Práxeas. Le contestó que Práxeas había hecho volar al Espíritu Santo como no creía y que había crucificado al Padre. ¡Qué enredo habían hecho, hermanos! Amén. Mire lo que creían. Creían, hermanos, que Jesús es el Padre y que este era el que había sufrido. Amén. Pero oiga, el monarquianismo patripaciano se hallaba y se apoyaba apelando a algunas escrituras. Particularmente, las vamos a leer, búsquelas. Vamos a ver las bases donde se apoyaba el monarquianismo patripaciano, elaborado por Práxeas, que creía que el Padre era el mismo Hijo y que el Padre es el que había nacido, había sido crucificado y el que había resucitado. Eso es lo que creía Práxeas, hermanos, amén. Y es lo que creen todavía los sabelianos modernos.
Isaías 45:5 es una de las bases donde se apoyan ellos. Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Esos son los mismos versículos que ellos citan, los abelianos modernos. Los mismos versículos donde se apoyaba el monarquianismo patripaciano, elaborado por quién, les dije, hermanos, por Práxeas. ¿Cuál era la teología, la enseñanza, la herejía de Práxeas? Que el Padre es el mismo Hijo y que el Padre había nacido, sufrido y crucificado. ¡Qué locura! Por eso Tertuliano le contestó y le dijo: este Práxeas está chollado, dijo Tertuliano. Práxeas hizo volar al Espíritu y crucificó al Padre, cuando fue el Hijo el que fue crucificado, porque ellos no tenían la revelación para entender la diferenciación de personas, hermano. Otro versículo más, Juan 10:30, y ese versículo lo va a oír mucho en la radio. Dice Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. Por eso el monarquianismo patripaciano, elaborada por Práxeas, decía que el Padre y el Hijo son la misma persona, basados en Juan 10:30, que dice: yo y el Padre uno somos. Pero eso no se está refiriendo a lo que ellos enseñaban. Juan 14:9, mire lo que dice Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No es ese el versículo que usan los Jesús solos, hermano? El mismo versículo que utilizó Práxeas en la herejía llamada monarquianismo patripaciano, hermanos, amén. Pero tal enseñanza no va de acuerdo, no concuerda, no encaja en las sagradas escrituras. Y más adelante lo vamos a definir cada versículo, lo que la palabra del Señor revela, hermano. Dicen gloria a Dios. Ahorita solo venimos por la historia. ¿Desde dónde partimos, hermanos, hoy? A finales del segundo siglo, comenzando por el monarquianismo, que comenzó con buenas intenciones. Después el monarquianismo dinamista, por ¿te acuerdas? Teodoto. Y después hoy, hermanos, el monarquianismo patripaciano por Práxeas. Examinemos las enseñanzas de otro expositor del monarquianismo patripaciano, y con este terminamos, porque no solamente Práxeas enseñó esta herejía del monarquianismo patripaciano, sino que hubo otro, y este se llamaba Noeto. ¿Cómo se llamaba, hermano? Este era de Esmirna. Este se trasladó a Roma a comienzos del siglo III, aquí ya va por el siglo III, y ahí se diseminó sus doctrinas. Sus enseñanzas eran las mismas de Práxeas, las mismas de Práxeas. ¿Cuáles eran las enseñanzas de Práxeas, hermanos? ¿Cómo dice, hermano? Que el Padre fue el que vino y nació, sufrió y fue crucificado y resucitó. Pobrecito, le dijo a Tertuliano: tú echaste a volar al Espíritu y crucificaste al Padre, le dijo Tertuliano, hermano. Gloria al Señor, hermano, burlándose de ellos. Noeto decía que cuando aún, mire Noeto lo que decía, que cuando aún el Padre no había nacido, porque para ellos, para el monarquianismo patripaciano, por eso se le llama, le dije, ¿cómo, hermanos? Pater, de latín, Padre, porque ellos creían que el Padre es el que había nacido y que Jesús era el mismo Padre. Por eso le llamaban monarquianismo patripaciano, de pater, que es de latín, que significa ¿qué? Padre, porque según ellos el Padre nació, sufrió y fue crucificado. Noeto decía que cuando aún el Padre no había nacido, era llamado correctamente el Padre. Decía, cuando Cristo, cuando Jesús no había nacido, era llamado correctamente el Padre. Mas cuando nació y vino a ser hijo de sí mismo y no de otro,
Cristo en sí mismo es el Padre, y el mismo Padre nació, sufrió y murió. Otro tonto, hermano, otro cabezón, siguiendo enseñanzas de otro cabezón, hermano. No es cierto. No, si es que siempre el diablo tiene sus emisarios. Siempre hay gente que se presta para andar enseñando locuras, hermanos. Amén. Aleluya. Dice gloria a Dios. Tanto Praxeas como Noeto enseñaban que el Padre nació como Jesús, viniendo a ser así el Hijo, y que el Padre murió crucificado y se levantó a sí mismo de entre los muertos. Ahí está la enseñanza de los Jesús solos. ¿Lo ven, hermano? ¿Y a dónde está esta enseñanza a estas alturas? A inicios del año tercero, o más bien del año 300, más bien a principios del año 300 después de Cristo. Todavía no está en manos de Sabelio. Espérese que llegue a manos de Sabelio. ¿A dónde está esta enseñanza hasta estas alturas? En manos de Praxeas, en manos de este Noeto. Y lo mismo que enseñan ahora los Jesús solos, que dicen que el Padre es el que vino a nacer y que fue crucificado y que fue el que resucitó. ¡Qué locuras, hermanos! ¿Ustedes creen a esa locura? No, nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad, que más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué no creemos en eso? Porque esta es una aberración, esto es una falsedad, esto es en contra de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, hermanos. Por eso lo voy a repetir para que se lo memoricen, lo que creía Praxeas y Noeto, enseñadores del monarquianismo patripaciano. Ellos creían que el Padre nació como Jesús, viniendo a ser el Hijo, y que el Padre murió crucificado y se levantó a sí mismo de entre los muertos. Termino. Esta forma de monarquianismo ganó apoyo parcial en la iglesia de Roma. Ganaron apoyo. El monarquianismo, que inició con buenas intenciones, recuérdenme el otro, hermano, monarquianismo dinamista. ¿Por quién fue elaborado ese, hermanos? ¿Se recuerdan? Por Teodoto. Bien correctamente contestado. Se ganó un 10. ¿Por quién dijo, hermano? Por Teodoto. Este fue el que elaboró, hermanos, el monarquianismo dinamista, que venía, hermanos, recogiendo de lo que fue antes el monarquianismo, que inició con buenas intenciones. Después, hermanos, ¿qué les dije que vino después? El monarquianismo patripaciano, que este fue por Praxeas. ¿Y quién más, hermanos? Noeto. Noeto, dígalo, por Praxeas y Noeto. Entonces, esta forma de monarquianismo ganó apoyo, principalmente la enseñanza del monarquianismo patripaciano ganó apoyo en la iglesia de Roma entre los años 200 al 250, es decir, hasta mediados del siglo III. Sin embargo, estas enseñanzas fueron combatidas. Oiga, aquí viene de nuevo, hermano. Fueron combatidas por Hipólito. Bendito este Hipólito, hermano. ¿Por quién fueron combatidas estas falsas enseñanzas, hermano? Por Hipólito, quien respondió a Noeto. O sea, Hipólito se agarró con Noeto. ¿Con quién se agarró Hipólito? Con Noeto, no a los trompones, hermano, sino a pura teología. ¿Usted cree que se agarraría usted con un Jesús solo? Se pone en la posición de Hipólito y contra los Jesús solos, los noetos modernos, hermanos. ¿Cree que se pondría en la posición de Hipólito, quien respondió a Noeto? Y por Tertuliano, quien de manera magistral refutó a Praxeas. ¿Quién respondió a Noeto, hermanos? Hipólito. ¿Y quién de manera magistral refutó a Praxeas? Tertuliano. No obstante, el mal se había sembrado ya y dejó un precedente que contribuiría a la elaboración del sabelianismo. Fueron combatidas esas enseñanzas por Hipólito, Tertuliano, Novaciano, esos tres hombres de Dios, pero ya se había sembrado la cizaña.
se había extinguido, pero había quedado la cizaña, los escritos, los argumentos, el que, hermanos, las bases, donde después se levanta, ¿quién les dije, hermanos? Sabelio, y agarró papel, agarró argumentación del monarquianismo modalista, del monarquianismo patripaciano, y elaboró lo que fue el monarquianismo modista, otro que después pasó a ser la enseñanza de Sabelio. Este hermano Sabelio, les vuelvo a repetir, agarró la enseñanza del monarquianismo dinamista, más bien del monarquianismo patripaciano, y después Sabelio, que constituyó esa otra herejía, monarquianismo modalista, pero eso no lo vamos a ver ahora. Eso lo vamos a ver en la próxima enseñanza. La próxima enseñanza va a ser la historia de Sabelio y su enseñanza. ¿Dónde nació Sabelio? ¿Quién fue? ¿Cómo recopiló las enseñanzas del monarquianismo dinamista y del monarquianismo patripaciano? ¿Cómo recopiló todo esto? Pero también les voy a dejar en incógnita quién avergonzó a Sabelio. No fue Tertuliano, ni Novaciano, ni Hipólito. Se los voy a dejar en incógnita para que no se vayan a quedar el otro sábado. Enfrentó a Sabelio y fue, hermanos, avergonzado, hermanos, amén. Así que se han gozado porque vamos en la historia, hermano. Amén. La historia de Sabelio y su enseñanza miraremos el próximo sábado. Cerramos nuestros ojos y damos gracias al Señor. Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por la palabra, por la enseñanza de hoy. Padre, gracias por abrir nuestros entendimientos. Gracias, Señor, porque hay suficiente elaboración bíblica como documentada, Señor, de lo que tú has hecho y de cómo hombres como Hipólito, Tertuliano y como este Novaciano, Señor, desarmaron lo que fue la herejía. Hoy levanta hombres como Hipólito, levanta hombres como los padres apostólicos, levanta hombres como Novaciano, levanta hombres como Tertuliano, oh Dios, porque la herejía sigue corriendo. El diablo, Señor, no duerme. La herejía brota en el momento que menos esperamos. Padre amado, ayúdanos, Señor, a refutar toda falsa enseñanza. Y como dice la lectura que leímos, ayúdanos a retener lo que tenemos para que nadie quite nuestra corona, Señor. Pido por la iglesia cristiana Última Llamada de Restauración. Pido por los líderes de esta iglesia. Pido por aquellos donde llegarán las enseñanzas, Señor. Estas enseñanzas llegarán a manos de hombres fieles. Estas enseñanzas llegarán a manos de ministros, de pastores, líderes, a manos de hermanos, aún a manos, Señor, de los sabelianos. Alumbra sus sentidos, alumbra sus sentimientos, sus sentidos y sus corazones, Señor. En tu nombre, Padre, revélate, Señor. Revélate, Señor, con tu palabra. Estamos viviendo tiempos de herejía, tiempos cruciales, tiempos de necesidades en la vida de los hombres. Cantamos al Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanito. Cantemos todos este canto con todo el alma. Yo quiero sentir con tu corazón. ¿Puede decirlo? No quiero vivir más Siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos, Señor. Ayúdame a
Vamos, levante su mano y dígale, con tus ojos yo quiero sentir, con tu corazón